Bien, quiero saludarles esta noche una vez más con ustedes. Qué alegría poder compartir, poder disfrutar de la palabra de Dios. Esta noche, mis hermanos y amigos del Distrito de la Victoria y de otros lugares que nos están observando y compartiendo estos mensajes, quiero estudiar el libro de Mateo, el capítulo 24, especialmente hacer referencia a ese sermón profético de Jesús. En este sermón Jesús habló una serie de cosas muy interesantes que han marcado la historia de todo lo que tiene que ver la predicación de la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús en muchas oportunidades en su ministerio habló de los eventos que marcarían y darían el punto de señal hacia la cercanía de la segunda venida de Jesús a la tierra. En esta oportunidad, Jesús estaba predicando allí en el templo de Jerusalén y de pronto hizo una referencia al templo y el Señor dijo que de ese templo maravilloso que había construido Herodes unos años antes de que Jesús llegara a la tierra por primera vez, que de ese templo no quedaría piedra sobre piedra. Y este es un templo maravilloso que estaba allí en una llanura, donde antiguamente había estado el templo de Salomón, donde se había reconstruido en el tiempo de Esdras, y ahora se había levantado una hermosa construcción. El templo de Herodes es conocido. Y claro, cuando Jesús dice eso, la gente queda un poco sorprendida, porque era uno de esos lugares predilectos del pueblo de Israel para el tema de adoración, las ofrendas y todo lo que tenía que ver con el momento de encuentro con Dios. Y ahora Jesús dice que no quedaría piedra sobre piedra. Esto causó preocupación en los fariseos, causó incógnita en la vida de los apóstoles, no lograban entender. Así que al salir de Jerusalén, tomaron el camino por el monte del Getsemaní, por el jardín de los olivos, y allá en una de las colinas del monte del Getsemaní, desde allí se observa Jerusalén y se observa ese lugar donde está el templo. Hoy actualmente no existe ese templo. En ese lugar hay una cúpula que construyeron los árabes en homenaje pues a su líder, a Mahoma, y ya no existe más el templo. Hay una parte de la muralla que es lo que se conoce como el Muro de los Lamentos, es lo que existe hoy día. Pero en el momento en que Jesús está, ese templo está ahí, es maravilloso, y al estar allí en la colina del Monte de los Olivos en el Getsemaní, desde allí se contemplaba ese lugar, así que los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Realmente le están haciendo tres preguntas. La primera es: dinos cuándo serán estas cosas. Se están refiriendo al templo, ellos estaban hablando del templo. Lo segundo, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Pues estaba hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. Ya en el corazón de los apóstoles empezaba a crecer esa linda promesa de la segunda venida de Jesús. Pero hay una tercera y es: ¿cuándo será el fin del mundo? Jesús no se queda callado ante esta pregunta y lo primero que les hace es una advertencia y les dice: mira, cuidado que nadie os engañe. Porque Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que la primera advertencia de Jesús es sobre el engaño. Jesús no quiere que sus apóstoles ni que sus seguidores sean engañados. Así que Él les habla de esa proximidad de la segunda venida. Algunas de esas predicciones que Jesús presenta a los apóstoles se cumplieron en la misma vida de los apóstoles, en el mismo tiempo de los apóstoles. Se cumplieron en ese periodo de tiempo. Y el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Los ejércitos de Roma, dirigidos por el general Tito, llegaron hasta Jerusalén, la sitiaron, luego se retiraron. Y los cristianos que estaban allí tuvieron la oportunidad de abandonar a Jerusalén, pero luego ellos regresaron, sitiaron la ciudad y finalmente la tomaron. Y fue un desastre total. La primera parte de la profecía de ese sermón profético de Jesús se cumple en ese año 70. Y esa ciudad es destruida,
esa ciudad se convirtió prácticamente en un río de sangre. Es desastroso todo lo que ocurre en la ciudad, pero allí se cumplió la primera parte de la profecía. Ahora, hablando del día y de la hora de la segunda venida, Jesús también advierte y dice, mira, cuidado que nadie os engañe. Porque en este tiempo se levantan muchos movimientos, muchas personas para tratar de sacar cálculos y empiezan a ponerle fechas al día de la segunda venida de Jesús. Pero el Señor en el sermón profético, ahí en el versículo 36 de este capítulo 24, Mateo dice, pero acerca del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo del Hombre, sino solamente mi Padre que está en los cielos, es el único que sabe del día y de la hora de la segunda venida. Es importante que no nos dejemos engañar. El Señor está haciendo esa advertencia, no te dejes engañar. Y para nosotros no dejarnos engañar, es necesario nosotros ir a las Sagradas Escrituras, conocer lo que ellas dicen, apreciar las verdades que están escritas allí en la palabra. Así que Él deja claro, el Señor Jesús deja claro que sus fieles seguidores deben estar atentos. Nosotros debemos estar revisando y estar atentos a lo que está sucediendo, de las señales, del tiempo, del fin, del cumplimiento, antes del día glorioso que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Y Él dice, mira, aprendan esta lección. En Mateo 24, versículo 32 al 33 dice, mira, de la higuera aprendan la lección. Cuando las ramas ya están largas y brotan las hojas, es porque se acerca el verano. Así que si ustedes saben que ya se acerca el verano, de la misma forma, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Y la pregunta que nosotros le hacemos hoy a la Biblia y a Jesús es, ¿cuáles cosas? Es la misma pregunta de los apóstoles, ¿qué señales? Y Jesús enseñó que sus hijos deben alegrarse. Una de las cosas maravillosas es que nosotros debemos estar felices por la segunda venida. Cristo Jesús va a venir en las nubes de los cielos y yo debo estar feliz. Usted debe estar feliz. No solo felices, debemos estarnos preparando, debemos estar tomando acciones en nuestra vida que sean acordes a la preparación para ir al reino de los cielos. Lo que Dios ha prometido es muy grande, un cielo nuevo, una tierra nueva, y todo lo que Dios ha prometido es vida eterna. Yo quiero estar en el cielo, usted quiere estar en el cielo. Si nosotros queremos estar en el cielo, necesitamos estar haciendo un proceso de preparación. El día final se acerca, la segunda venida de Jesús está muy cerca. Y el Señor dice a través del Evangelio de Lucas en el capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor no nos va a dejar abandonados. Le hizo la promesa a Adán y a Eva y les dijo que no abandonaría el planeta, que Él vendría un día a la tierra. Pasaron 4000 años y el Señor vino y cumplió su promesa. Ahora le dijo a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Yo regresaré a la tierra, voy a preparar un lugar y cuando lo haya preparado, vendré otra vez. Él viene pronto en las nubes de los cielos. Y entonces Él dice, cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. La venida de Jesús está cerca. Mi pregunta y mi tema en esta hora de la noche es mirar cuáles son esas señales que dejó Jesús para alertarnos de su regreso. Mateo 24, versículo 29 dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días van a suceder 3 eventos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿De cuál tribulación está hablando Jesús? En la historia, después de que Cristo fue a los cielos, en la historia de los apóstoles hasta el día de hoy, ha habido 2 grandes persecuciones a los cristianos, muy fuertes. La primera fue por el Imperio Romano. Persiguieron a los cristianos. Muchos de los apóstoles murieron en esa persecución. El primero, el segundo, el tercer siglo fueron de persecución
terrible. Eran llevados a los circos romanos, entregados a los gladiadores para ser asesinados, entregados a los tigres, a los leones, echados en jaulas, quemados vivos. Fue una persecución terrible. Todo porque las personas decidieron ser fieles a Cristo Jesús, porque decidieron entregarle la vida a Cristo Jesús. Pero luego, después del tercer siglo, algo extraño ocurre y el emperador acepta el cristianismo y acaba la persecución. Y todos diríamos amén, pero ese trabajo el enemigo lo hizo bien y logró meter en el emperador el cristianismo, pero no quitó el paganismo. Mezcló el cristianismo con el paganismo y se fue formando un movimiento religioso muy grande que llamados el Evangelio Universal en Roma, y fue tomando poder, y fue tomando tanto poder que se apoderó del mismo imperio y se constituyó en el Imperio Bizantino, en un imperio religioso poderoso que empezó a través de cruzadas a mantener el cristianismo. Fueron metiendo sacramentos, fueron metiendo dentro de la religión una cantidad de ideas de combinación de paganismo y de combinación de Biblia. Y ese movimiento poderoso que dominó el mundo durante siglos logró también apagar la Biblia, porque no permitió que los cristianos escudriñaran la Biblia. Y cuando un cristiano decidía empezar a leer la Biblia, a mirar lo que ella dice con respecto al plan de salvación, con respecto a la segunda venida, con respecto a las cosas de la eternidad, el enemigo era muy astuto y entonces lograba en estos líderes traer una persecución, y se inicia una persecución atroz, terrible, conocida como la Santa Inquisición. Especialmente en la Edad Media fue terrible, persiguieron a miles de cristianos, pero se levantaron de esos mismos líderes dentro de ese mismo movimiento religioso grandes reformadores como Lutero, como Calvino, Zwinglio, Wycliffe, entre otros, que dijeron, pero mira, lo que dice la Biblia es diferente, el plan de salvación es diferente, pero fueron perseguidos. Pero tendría un tiempos y la mitad de un tiempo, de acuerdo a la profecía, para ejercer ese dominio sobre el planeta, pero ese tiempo se acabó. Y en 1798 ese tiempo termina. Pero después de ese momento tan terrible, porque déjenme decirles, en el tiempo de la famosa Santa Inquisición murieron millones de niños y ancianos y de cristianos, hombres y mujeres inocentes y fieles. Y uno de los pasajes en el libro de Apocalipsis dice que la sangre de esos mártires clama ante Dios porque fueron inocentes que murieron. Pero cumplido el tiempo, se debía cumplir las palabras de Jesús. Y es así como el 19 de mayo de 1780, de una manera increíble, al mediodía y durante toda la tarde de ese día 19 de mayo, el sol dejó de dar su luz. Y en la noche la luna se volvió como una bola roja de sangre. Eso fue un evento y no fue un eclipse. Los científicos no han logrado encontrar un análisis, un descubrimiento para decir y probar es que esto fue un eclipse. No fue un eclipse. Fue el cumplimiento de la palabra de Dios, que es verdad, porque lo que Dios dice se cumple. Y el Señor dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Pero un tercer evento, las estrellas caerían del cielo. Y el 13 de noviembre de 1833, durante 6 horas, sin parar, cayó una gigantesca e inexplicable lluvia de meteoritos sobre el planeta Tierra y en muchos lugares. En la noche, a la luz de esos meteoritos se podía leer una página, era resplandeciente, fue algo increíble. Pero ¿qué sucedería después de esos 3 eventos que marcaban el inicio de estas profecías para el tiempo del fin? Pues déjeme decirles que así comenzó el inicio del tiempo del fin. De esa manera empezamos en el planeta Tierra a vivir en el tiempo del fin. Después de 1798 estamos viviendo en el tiempo del fin. La proclamación del Evangelio. Jesús dice que el Evangelio del reino debe ser predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua.
y hoy se está predicando el Evangelio. Aquí estoy con ustedes compartiendo la palabra y por eso los invito a que ustedes también compartan en el Face, que compartan en YouTube, que ustedes envíen por WhatsApp los sermones que enviamos también en audio. No deje de compartir la palabra. Lo que más anhelamos y soñamos es que Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Y el Señor dice, el Evangelio del Reino debe ser predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua para dar testimonio del amor de Dios, y el mundo debe conocer, debe ser alumbrado con la gloria del poder del Evangelio para testimonio a todas las naciones. Pero a medida que vamos acercándonos al día glorioso de la segunda venida, el Señor dice que el aumento de la maldad irá cada vez mayor y mayor. Así que déjenme decirles, las cosas en este planeta Tierra no van a mejorar. En este planeta Tierra las cosas todos los días traerán noticias más terribles, mayores problemas, mayor maldad. El aumento de la maldad y el amor de la humanidad se enfría. Y por haberse multiplicado la maldad, dice el libro de Mateo, el versículo 12 de ese capítulo 24, el amor de la mayoría de ellos se enfriará. Luego Jesús dice que habría grandes terremotos, que habría hambres, que habría pestilencias, que habría muchas tragedias en diferentes lugares de la tierra, y habrá terror y habrá grandes señales en el cielo. Todo esto lo puede usted buscar en la cantidad de noticias de la forma trágica que el mundo está viviendo en la parte natural. Pero ¿qué decir de los terremotos? Cada año se registran 3.5 millones de terremotos en el mundo. Gracias a Dios, la mayoría, solo unos pocos pasan de 5 en la escala que se mide. Usted se imagina si fueran más movimientos ahí en esa tierra de Santander que se mueve tanto, si esos movimientos fuesen de 6, de 7, ya no habrían edificios, las calles estarían grieteadas. El mundo en el que estamos viviendo se está moviendo, las placas están partidas. Eso es parte del cumplimiento profético. En cualquier momento vendrá un terremoto terrible sobre cualquiera de los lugares donde vivimos. Ha habido unos grandes como el de Chile, como el de Haití, y los de la NASA dicen que esos movimientos lograron cambiar el eje de la Tierra. Y ahora algunos científicos dicen que el día, aunque marca las 24 horas, realmente es un día de 16 horas. Cosas interesantes que los científicos miden. Jesús dice que habrá epidemias. Y mira, estamos en plena epidemia. Cuánto me gustaría estar con ustedes ahí en la iglesia, hermanos, predicando y viéndolos cara a cara, compartiendo con ustedes, visitándolos a los amigos, pero esta epidemia nos tiene en una cuarentena. Y epidemias ha habido en toda la historia, pero ahora hay más. Y vendrán peores epidemias, algunas creadas en los laboratorios, otras extrañas que nadie entiende de dónde aparecen, pero hay pestes en la naturaleza, hay pestes en los animales, hay pestes en la humanidad. Es triste decir que esta cuarentena y que en esta epidemia del COVID-19, el coronavirus, más de 400,000 personas ya han fallecido, y lo que falta aún en el planeta Tierra. Es triste, pero ese es el mundo en el que usted y yo estamos viviendo, y debemos entender que este mundo lo que nos está mostrando y presentando es la cercanía de la venida de Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Cantidad de epidemias. Desde el año 1980 para acá se habla del SIDA, un síndrome que está en el ser humano, y hay millones que han muerto, y hay millones que son portadores de este síndrome en el planeta Tierra. Así que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, aumentan las epidemias, hay más problemas. La tuberculosis es una epidemia que, aunque controlada, está matando a miles en el mundo. También tenemos la influenza estacional, cantidad de gripes que están apareciendo, el tabaquismo. ¿Cómo destruye el cigarrillo y el alcohol a millones de seres humanos? ¿Cómo destruyen los accidentes de tránsito, las motos? ¿Cuántas vidas se está quitando? Y todo esto nos muestra realidades. Cristo Jesús regresará pronto en las nubes de los cielos.
hambre. Todo esto produce hambre. Las guerras, los terremotos, las inundaciones, los desastres naturales. Mi hermano vive en El Salvador y hace unos días atrás, una semana atrás, nos contaba de 3, 4 días que estuvo lloviendo y la cantidad de familias que quedaron sin sus casas porque hubo inundaciones, perdieron todo. En cualquier momento aparecen cantidades de agua que caen del cielo. Todo esto trae hambre al planeta Tierra. Este planeta es una realidad. Cada minuto 3 niños mueren de hambre. Hay desnutrición, es crisis lo que vemos en el planeta Tierra. Y ustedes dirán, pero gracias a Dios nosotros tenemos alimentos. Sí, gracias a Dios. Pero saben, ahí mismo en Bucaramanga hay cientos de familias que hoy pasaron solo con agua de panela y pan. Otros solamente un poco de arroz en el día. Y hay gente que está muriendo de hambre en el mundo, en Asia, en otros lugares, en Haití, en Mozambique. Se encuentran a la cabeza de esos países con las crisis más altas de problemas sociales, de problemas económicos, de hambre. El mundo, hay alrededor de una tercera parte del planeta Tierra que está padeciendo de hambre y está muriendo de hambre. Todo esto trae angustia. ¿Cuál es la enfermedad de hoy? El estrés, la depresión, problemas que tienen que ir al psiquiatra, que debemos ir a buscar el psicólogo, medicamentos para tratar de controlar. Ahora se habla de terapias para estas personas, cada vez más problemas en la salud mental, pero la Biblia dice, los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrá al mundo habitado, porque los poderes de los cielos van a ser sacudidos. De esa manera habrá más dolor. ¿Y qué decir de las guerras? Y el Señor dice en el versículo 6 del capítulo 24, Mateo, y oiréis de guerras, y oiréis de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación. En el siglo pasado hubo grandes guerras. En este siglo, en los 20 años que van transcurridos, ha habido ya guerras. Hay rumores de guerras, pero el Señor dice, no os turbéis. Cuidado, no os preocupéis. Todo esto debe acontecer, pero todavía no es el fin. Ahora en la parte de las finanzas hay dos extremos. Un grupo que tiene demasiado dinero y vive en las excentricidades de la vida, pagando hoteles carísimos, viviendo en mansiones, mientras que el otro grupo de la población, que es muy grande, vive en extrema pobreza. Y el Señor dice en Santiago, y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La venida del Señor está cerca. Santiago 5, 3, 4 y 8. La venida del Señor está cerca. Eso es lo que nos muestran estas realidades. Ahora en el mundo hay personas que se burlan de la venida de Jesús. Hay personas que no creen en la segunda venida de Cristo Jesús y se ríen de usted porque usted ora, porque usted canta, porque usted predica. Se ríen porque dice la Biblia, primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres durmieron se nos ha predicado y Cristo no aparece. Lo mismo decían en el tiempo antiguo los antediluvianos. Las personas están hoy más interesadas en una vida suave, una vida alegre, pasarla rico, disfrutar, tomar licor, consumir drogas, viajar por el mundo, pasarla chévere, lo normal. Pero la gente no quiere dedicar tiempo a descubrir a Dios. En este planeta hay cosas lindas. En este planeta hay cosas maravillosas, especialmente en la naturaleza. Pero lo que Dios ha preparado para nosotros es increíblemente maravilloso. Y por nosotros estar disfrutando de las cosas de este mundo, viviendo en pecado, no vamos a perdernos el reino de los cielos. Mira, Dios le dijo a Noé, debes predicar porque voy a destruir el planeta Tierra con agua. Y Noé empezó a predicar. Y fue por las ciudades. En ese tiempo habían grandes ciudades. La población era mucha y la gente vivía muchos años. Cuando Dios decide destruir a los antediluvianos es porque
las ciudades eran muy grandes y había una perversión como la hay hoy en las grandes ciudades o en las ciudades en general. Así que cuando Dios decide destruir al planeta Tierra no era porque simplemente habían unos problemitas, es porque el planeta Tierra había colmado la paciencia y la misericordia de Dios y entonces Él ejecuta su justicia diciendo: voy a destruir a esta población, voy a destruir a este planeta y solamente voy a dejar vivos a los que entren en el arca. Así que Noé, prepárate un arca. Y Noé empezó a predicar y a preparar el arca. Y duró predicando y preparando el arca. 120 años de predicación de Noé. Y saben, Noé falló en la predicación, podríamos decir. Porque ni uno le aceptó la predicación, ni uno de ellos llegó al arca, llegó a entregar su vida a Cristo Jesús. Solamente se salvó su esposa, gracias a Dios, y sus 3 hijos. Y las 3 esposas de sus hijos, fue la familia los que entraron al arca. El resto del planeta Tierra fue anegado. De la misma manera, en este tiempo se está predicando de la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Y son miles de hombres y de mujeres que dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. Viven un cristianismo nominal y la Biblia dice a través de segunda de Timoteo, y le dice Pablo: mira, Timoteo, en los últimos días habrá hombres implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero engañarán su eficacia. Dice: a estos evita. Y a medida que ha llegado este tiempo del fin, ha aumentado el conocimiento tanto de las Sagradas Escrituras, como lo dice Daniel 12:4. Hemos podido descubrir grandes verdades de la Biblia, como también ha aumentado el conocimiento en la ciencia, en la tecnología. Toda la palabra de Dios se ha cumplido. Jesús nos dejó estas señales para que sepamos sobre su pronto regreso. Y Marcos 13 dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, que el Señor está a las puertas. El fin se aproxima. Y yo quiero pedirle a usted que acepte hoy la invitación de tomar en serio las señales de la segunda venida de Jesús, de tomar en serio el pronto regreso de Cristo a la tierra, y le entregues el corazón a Jesús. Tome esa decisión hoy, amigo, y llegue a los pies de Cristo Jesús, bautícese, lave sus pecados y empiece a vivir una vida para el cielo. Y usted, mi hermano de la iglesia, permita, jóvenes, niños, adultos, que Cristo haga una obra en sus corazones. El Señor Jesús quiere llevarnos a la Canaán celestial y Él va a venir pronto en la nube de los cielos. Mateo 24, versículo 44 dice: por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Saben, la segunda venida de Jesús va a tomar a muchos inadvertidos. Va a tomar a muchos en otras cosas. Cuando de pronto este planeta Tierra sea sacudido y aparezca Jesús en la nube de los cielos, muchos saldrán a las calles y dirán: ¿y esto qué pasó? Y entonces veremos al Hijo del Hombre viniendo en la nube de los cielos. Habrán 2 grupos. Tú estarás en un grupo. Yo te invito hoy a que seas parte del grupo de Cristo Jesús, a que seas parte de Él y que le permitas a Jesús que tome el control de tu vida. Imagínate que vas manejando tu auto y de pronto tu copiloto es Jesús y vas por una carretera angosta, una recta, y viene una tractomula y ahora necesitas salirte, y Jesús de pronto te dice: ¿me dejas manejar? Quiero manejar tu vehículo. Y usted dice: claro, Jesús sabe manejar, es excelente. Él es Jesús, todo lo puede. Así que Jesús toma el volante y tú te ubicas de copiloto. Y Jesús sigue adelante tranquilo manejando y la tractomula viene a toda velocidad y tú no sabes qué hacer. Y Jesús parece que no va a hacer nada y el carro se va a estrellar contra la tractomula y usted se angustia, se mueve en esa silla y finalmente le coge el volante y se sale de la carretera a un valle. Y Jesús te pregunta: ¿quieres manejar? Y dice: no, Jesús, tú sabes manejar, es que mis nervios, mi angustia, mis temores no me dejan y por eso es que hago las cosas y tomo el control, pero no, tú sabes, tú todo lo puedes, Señor, tú eres el Dios de lo imposible.
Así que Jesús dice, está bien. Y vuelve a entrar el carro. Y así suceden 2, 3, 4 veces. Jesús siempre le pregunta, quiere manejar. Y entonces ya en la última el hombre desesperado dice, Señor, y se aparece nuevamente la tractomula, ¿qué hago? No es qué vas a hacer. No es que va a ser Dios, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Es que hacemos nosotros. Y Jesús le dice, confía. Cierra tus ojos y confía. Y ahí viene la tractomula, a toda velocidad, hace sonar sus cornetas. Y ahí está ese hombre, se agarra del cinturón de seguridad y se retuerce, cierra los ojos. La tractomula viene llegando y él siente que va a morir. Jesús va manejando. Y de pronto siente que algo pasó, la tractomula pasó y abre un ojo, abre el otro, mira por el retrovisor, la tractomula está atrás y miras a Jesús. Solo tienes que confiar en Jesús. ¿Quieres llegar a la Canaán celestial? Confíale tu vida a Jesús. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Confía en Jesús. ¿Tienes angustia? Confía en Jesús. Es nuestra única esperanza. En medio del caos que vives, Jesús es tu única esperanza. Te invito para que le entregues a Jesús tu vida y para que te bautices. Toma esa decisión ahora. Levanta tu mano, abre tu corazón ahí donde estás y ábrele tu vida a Cristo Jesús. Llama al pastor y al número que aparece en pantalla y dile, necesito bautizarme, necesito llegar a los pies de Cristo Jesús y empieza a vivir una vida para la eternidad. Quiero orar por esa decisión que estás tomando. Padre que estás en el cielo, bendice a mi amigo que ha tomado la mayor decisión de su vida, entregar el corazón a Jesús, entregar el volante, dejar que Jesús maneje su vida y lo lleve hasta el puerto de eterna paz, la Canaán celestial. Señor, gracias por escucharnos y bendice a estos amigos en esa decisión. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Amigos, gracias. Hermanos, gracias. Y que Dios los bendiga grandemente a todos.